aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús, que es el único camino que nos conduce a la vida eterna, la única puerta de acceso a Dios Padre, Él que es el camino, la verdad y la vida, el único Salvador de los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres, ha establecido como condición indispensable para tener acceso a esta vida eterna, pasar por el bautismo. Lo dice en el Evangelio de hoy muy claramente. El que crea y se bautice se salvará. La fe en Jesús, necesaria para la salvación, te lleva al bautismo. El bautismo te hace hijo de Dios y por tanto también te hace miembro de la familia de Dios, hermano de aquellos que también han pasado por el bautismo. Es decir, el bautismo te introduce en una comunidad que es la familia de Dios, en la que Cristo es la cabeza y nosotros todos somos hermanos en Cristo. Por eso, fuera de la iglesia no hay salvación, porque la salvación solamente viene de Jesucristo por la iglesia. Si la iglesia no fuera necesaria para la salvación, el Señor no hubiese mandado a sus apóstoles a predicar el Evangelio. Los apóstoles no hubiesen fundado comunidades que custodiaran la fe, y no solamente custodiaran la fe, las enseñanzas, el mensaje que los apóstoles recibieron de Jesucristo, sino que se convirtieran en transmisoras de esa fe, comunidades evangelizadoras, comunidades de las cuales nacieran otras comunidades. Repito, fuera de la iglesia no hay salvación. Toda persona que se salva por Cristo a través de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que sin culpa no conocen el Evangelio y no conocen la iglesia? ¿Se pueden salvar? Sí. Aunque no conozcan la iglesia y el Evangelio, se salvan gracias a la intercesión de Jesucristo ante el Padre y gracias a la intercesión de la iglesia. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones para que estas personas que sin culpa alguna no conocen el Evangelio y la iglesia, para que se salven? Buscar a Dios, buscar hacer su voluntad a través del dictamen de su conciencia. Ahora bien, vivimos en un mundo cada vez más indiferente e incluso hostil a todo lo que huela cristiano, a todo lo que huela iglesia. Y eso dificulta mucho más a las personas a encontrarse con Jesucristo. Ya nuestra razón y nuestra voluntad están heridas por el pecado. El pecado ofusca tu mente para reconocer la verdad, para hallarla, y también debilita tu voluntad para escoger el bien. Si ya estamos heridos y además vivimos en un contexto
secularizante, indiferente a todo lo que huela a Cristo y a la Iglesia, e incluso hostil, pues es muchísimo más difícil que esas personas que sin culpa alguna no conocen a Cristo y a la Iglesia puedan salvarse. Por eso es cada vez más urgente que seamos misioneros y que seamos obedientes al mandato de Cristo de evangelizar. Un desconocimiento del bien, del mal, este contexto de indiferencia contra Cristo, contra la Iglesia, dificulta esa búsqueda de la verdad, ese encuentro con Dios, y lleva a formas de deformaciones de la religión. Deformaciones de la religión. Espiritualidades que en lugar de acercarte a la verdad, a Dios, a Jesucristo, te alejan de ella. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Hay una proliferación tremenda en el mundo entero de formas religiosas que se alejan cada vez más de la verdadera religión, que es la que Dios nos ha manifestado en Jesucristo a través de la Iglesia. Es fundamental que nos tomemos muy en serio el mandato que el Señor nos deja de evangelizar, que el mundo se va perdiendo y tenemos que convertirnos en comunidades evangelizadoras. Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda la creación. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si alguno se resiste, pues ya tendrá que dar cuentas a Dios. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque el Señor nos ayude a no tener miedo de proclamar el Evangelio. No tenemos que sentirnos ciudadanos de segunda clase, nada de complejos de inferioridad. Tenemos aquello que el mundo necesita escuchar para su salvación y que Cristo nos ha revelado. Pecadores como somos, dejemos que el Señor nos use como sus instrumentos para llegar a los corazones de aquellos que están alejados de Él. Que así sea.